Buenas tardes, bienvenidos. Esta es la reunión de Matemática 4. En este momento no se encuentran, son las 6:15. En este momento no se encuentra conectado ningún participante. Vamos a esperar un poco a ver si se conecta alguno. La reunión era para el día de hoy, 20, la segunda reunión del trimestre 2023-3, para hoy 20 de octubre a las 6:15. Entonces estamos comenzando. Vamos a esperar unos segundos y de no conectarse nadie. La idea de la videoconferencia es la participación de los alumnos con sus dudas, trayendo sus preguntas y sus dudas para aclararlas. En vista de que en estos momentos no hay nadie, pues vamos a hacer un repaso de algunos conceptos básicos de la materia. Los conceptos que vamos a repasar son relativos a, buenas tardes, tenemos un participante, David, bienvenido, ¿se oye por favor? Buenas tardes, bienvenido. Vamos a comenzar la reunión del día de hoy. Tengo dos participantes, me gustaría me pudieran confirmar si se oye mi voz, ¿se escucha bien? Sí, sí se oye, profesora. Buenas tardes. Perfecto, buenas tardes. Entonces, bueno, la idea de de esta segunda reunión en principio es que ustedes planteen sus dudas, las dudas que tengan hasta el momento para podérselas aclarar o prepararle material para colocárselos por el foro. ¿Tienen alguna duda que quieran plantear, que les interese plantear? Bueno, profesora, no, todavía no he terminado de estudiar el material completamente. Estoy en eso. ¿Estoy hablando con Jairo o con David? Jairo. Jairo, ok. ¿Cómo está Jairo? Bien, gracias, profesora. Ok. Entonces no tienes dudas. Bueno, ¿y David tendrá alguna duda? Pueden plantearlo por el chat. No tengo micrófono, no hay problema. David, puedes escribir por el chat. ¿Tienes alguna duda que quieras plantear ahorita? Si no, entonces pasamos a em, comentar. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacer algunos. ¿Se ve el cambio de pantalla, por favor? Me dicen. Este, algunos puntos básicos entonces sobre la unidad 2 de ecuaciones diferenciales. ¿Se está viendo la pantalla de ecuaciones diferenciales? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Bueno, vamos a hacer unos tips o unos conceptos básicos sobre lo que son las ecuaciones diferenciales. ¿Ya ustedes tienen idea de lo que es una ecuación diferencial? ¿Qué pasa? Que no pasa la diapositiva. Ok. Una ecuación diferencial, ¿tienen alguna idea de lo que es una ecuación diferencial? ¿Esa parte ya la han revisado o tampoco lo han podido revisar? Sí, 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 la he revisado. Sí, Ok, bueno, más o entonces menos entiendo lo que significa. perfecto. Una ecuación diferencial es una ecuación. Como nosotros sabemos que es una ecuación, que tenemos términos de un lado, una ecuación tiene un igual dentro de ella y de un lado tenemos unos términos y del lado tenemos otros, con diferentes incógnitas. Entonces, una ecuación diferencial es una ecuación, como lo dice la expresión, que contiene dentro de ella diferenciales. Las diferenciales son las derivadas. Todos, ya ustedes están esto es matemática 4, entonces ya tenemos conocimiento de todo eso. Entonces, esas derivadas pueden ser de una o de varias variables independientes y pueden ser respecto a una o varias variables independientes. Esto incluiría todo el tipo de ecuaciones diferenciales con el que podemos trabajar.
La expresión general de una ecuación diferencial es esta que tenemos aquí. M de XY diferencial de X más N de XY diferencial Y es igual a 0. Entonces, esta sería una expresión general. Tenemos diferentes tipos de ecuaciones diferenciales, ecuaciones diferencial ordinaria y ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, una ecuación diferencial ordinaria es aquella que está compuesta por diferenciales totales, es decir, de una sola variable. Diferencial de X, diferencial de Y con respecto a X, o diferencial de U con respecto a X, o diferencial de U con respecto a otra variable. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, como vemos aquí, diferencial de Y con respecto a X menos 5Y igual 1, esto es una ecuación diferencial. Tenemos que es una ecuación y que contiene diferenciales dentro de ella. Aquí tenemos X más Y diferencial de X menos 4Y diferencial de Y igual a 0. Es una ecuación que contiene diferenciales dentro de ella. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria. Una ecuación diferencial parcial es cuando tenemos derivadas parciales, pues dentro de la ecuación. En este caso, derivadas parciales, recuerdan que las derivadas parciales se realizan cuando nosotros tenemos una función de varias variables y entonces derivamos con respecto a todas las variables. Entonces, una derivada parcial, como en este caso, tenemos x por la diferencial de u con respecto a x, más y por la diferencial de u con respecto a y. Tenemos aquí la derivada parcial de u con respecto a x o el diferencial parcial y tenemos aquí el diferencial parcial de u con respecto a y. Y eso es igual a u en este caso. Ok, entonces, ¿dudas con respecto a lo que acabamos de decir? Bueno, si tienen alguna duda, me lo van diciendo y vamos aclarándola sobre el camino. Ok, vamos a ver cómo se clasifican las ecuaciones diferenciales según el orden. El orden de una ecuación diferencial es el orden de la más alta derivada en una ecuación, se llama orden de la ecuación. Es decir, el orden es la derivada que estamos haciendo. En este caso tenemos la segunda derivada de y con respecto a x, y aquí tenemos 5 por la derivada de y con respecto a x elevado al cubo, menos 4y igual a x. Fíjense, esto es una potencia, el orden es esto, el orden de las derivadas. Por eso que yo puedo hacer la primera derivada, la segunda, la tercera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, esta es una ecuación ordinaria de segundo orden porque el orden de la derivada mayor que hay aquí tenemos una derivada, la primera derivada, mientras que aquí tenemos una derivada de segundo orden. Entonces, el orden de la ecuación ordinaria esta es de segundo orden. Y esta, que está acá, es x cuadrado por diferencial de y con respecto a x más y igual a 0. Tenemos que la derivada es de primer orden. Entonces, es la única que hay. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Grado de una ecuación diferencial. Fíjense que hay una diferencia entre lo que es un orden y lo que es el grado. El grado viene dado por el por el exponente de la mayor derivada presente en la expresión. En esta expresión que tenemos aquí, tenemos derivada de y con respecto a x, derivada cuarta de y con respecto a x, derivada quinta de y con respecto a x. Esto significa que todas las veces cuando yo tengo derivada cuarta de y con respecto a x a la 4, es que todas las derivadas van a ser con respecto a x. Igual en este caso. Entonces, fíjense, el orden de esta derivada debería de ser la derivada mayor, que es lo que vimos en la diapositiva anterior. Entonces aquí la derivada mayor, el orden de la derivada mayor es 5. El orden es 5. Ahora, el grado es el exponente de la mayor derivada. La mayor derivada es esta, del orden de la mayor derivada es 5. Entonces, ¿cuál es el exponente? 2. Está elevado al cuadrado. Entonces, el grado es 2. Entonces, esta es una ecuación diferencial ordinaria de orden 5 y grado 2. Ok, ¿alguna duda hasta aquí? Ay, perdón, se me pasó. Supongo que no. ¿Qué es la solución de una ecuación diferencial? Una función f que siempre tenemos que recordar que tanto con las derivadas, con todo lo que nosotros vamos resolviendo en esta área de las matemáticas, estamos siempre tratando con funciones definidas en un intervalo específico. Entonces, una función definida en un intervalo y se dice que es solución de una ecuación diferencial en ese intervalo, si al sustituir dicha ecuación
ella reduce a esa expresión a una identidad. Entonces, ¿cómo se escribe una solución? Ahora eso lo veremos con ejemplos para que lo entiendan mejor. ¿Cómo se escribe una solución? Podemos tener dos tipos de soluciones, la solución particular y la solución general. Una solución general es de este tipo. Y, yo voy a despejar mi y, que va a ser, me va a dar igual, después que la resuelva, a una f de x más una constante. Recuerden que cuando nosotros integramos, nosotros ponemos la constante por lo mismo de que cuando estamos hablando de integrales indefinidas, por ejemplo, porque es general. O otra manera de expresar una solución general es f de x y es igual a c o igual a una expresión. Entonces, esto sería la forma explícita y esta sería la forma implícita. Ahora vamos a ver qué es una función, una solución particular. Fíjense, aquí tenemos solución particular de una ecuación diferencial. Una función f cualquiera definida en el integral se dice que solución de una ecuación diferencial, vamos a repetir, si sustituida en dicha ecuación, la reduce a una identidad. Entonces, nos piden aquí hallar la solución de la ecuación diferencial para y sub 0 igual a menos 3. La ecuación diferencial es y' más 4x igual 2. Es una ecuación sencilla porque lo que en este momento quiero que aprendan es el concepto general de cómo lo vamos a resolver o qué significa resolver. Entonces, yo tengo que y' más 4x es igual a 2. Entonces, y' sabemos que, conocemos que esto significa que esta es la derivada de y con respecto a x. Más 4x igual a 2. Entonces, lo sustituimos aquí. Entonces, vamos a ir despejando la diferencial de x con respecto a y. Pasamos el 4x que está como sumando para el otro lado de la ecuación restando. Y después podemos, cuando estamos resolviendo ecuaciones diferenciales, nosotros podemos tratar, igual que en las integrales, esto como una fracción. Entonces, diferencial de y con respecto a x estaría como dividiendo, lo pasamos multiplicando al otro lado. Entonces, tenemos que el diferencial de y es igual a 2 menos 4x diferencial de x. Entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente paso cuando ya tenemos despejado el diferencial de y? Sería, aplicamos integrar a esta ecuación, es decir, integramos ambos miembros de la ecuación. Entonces, la integral de diferencial de y, sabemos que es y la integral de 2 menos 4x diferencial de x, pues la podemos hacer. En este caso, esto es una sumatoria. La integral de, vamos a separarlo, no la escribí porque para ocupar menos espacio, porque se supone que a estas alturas ustedes entienden bastante eso, cualquier duda pregunta. Tendríamos que aquí sería 2 diferencial de x. La integral de 2 diferencial de x sabemos que es 2x, porque sería, aquí sería como si tuviéramos x elevado a la 0, entonces x a la 0 más 1 sobre 0 más 1, que es 1. X a la 1 sobre 0. La integral de menos la integral de 4x diferencial de x es 4, que es la constante, por x al cuadrado sobre 2 más c. Entonces, si 2x, simplificamos 4 entre 2, que es 2, y tenemos y es igual a 2x menos 2x cuadrado más c. Esto sería lo que llamamos solución general de mi ecuación diferencial. Yo tengo la x despejada en función de los pasos que he dado para resolver. Ahora, ¿qué sería una solución particular? Bueno, a mí me dijeron que hallara la ecuación diferencial para el valor específico de y sub 0 igual a menos 3. Entonces, en mi solución general, yo voy a sustituir la x por 0 y la y que va a valer menos 3. Entonces, tomo mi ecuación diferencial, mi solución de mi ecuación diferencial y sustituimos la y por menos 3 y la x por 0. Y resolvemos. Eso, despejamos la c y nos queda que c vale menos 3. ¿De dónde? Yo puedo decir entonces que mi solución particular es, ya tengo el valor de c, es mi solución general sustituyendo la c por el valor que me dio c. Entonces, esta sería mi solución particular. ¿Alguna duda, David o Jairo? Todo bien, profesora. Todo Oh, entendido. perfecto. Entonces, continuamos. Por supuesto que son ejercicios sencillos y simples porque la idea es que aprendan los conceptos. Después ya, pues, se pueden ir complicándolo, no complicándolo, haciendo un poquito más largos o más profundos los. Bueno, esto sería el proceso de una solución diferencial, como ya explicaba.
Ahora, para resolver ecuaciones diferenciales tenemos diferentes tipos, diferentes métodos. Tenemos los métodos de ecuaciones diferenciales para las de primer orden. Vamos a estar estudiando en este caso las de primer orden. Las ecuaciones diferenciales de variables separables, las ecuaciones diferenciales homogéneas, las exactas, las lineales y las de Bernoulli, Riccati y Clairaut. Entonces, vamos a hacer un repasito ahorita de lo que serían las ecuaciones diferenciales de primero y de primer, aquí, de primer orden y de primer grado que pueden reducirse a esta forma. M diferencial de X más M diferencial de Y igual 0. Entonces, vamos entonces dentro de este tipo, vamos a estudiar las ecuaciones diferenciales o vamos a repasar un poquito lo que son las ecuaciones diferenciales con variables separables. Entonces, disponemos entonces de una ecuación de esta forma, pues tenemos la f de x diferencial de x más f y diferencial de y, donde f de x es una función solo de x y f y es una función solo de y. Entonces, este procedimiento, estoy revisando, se llama separación de las variables y la solución se obtiene por integración directa. Para ello nosotros podemos eliminar de denominadores como hicimos eh, despejar una ecuación, etcétera, como hicimos en el ejercicio, en el ejemplo anterior. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Separar variables. Separar variables indica que yo voy a tener una ecuación y yo voy a tratar de un lado de la ecuación que me queden todo lo que tiene que ver con una de las variables y del otro lado de la ecuación lo que tiene que ver con la otra variable. En este caso, yo tengo diferencial de y con respecto a x es igual a 1 más x sobre x cuadrado y y cuadrado. Entonces tengo mezclados las dos variables en ambos lados de la ecuación, entonces comenzamos a despejar. Primer caso, ¿cómo puedo despejar aquí? Puedo despejar la x, el diferencial de x está dividiendo, lo pasamos multiplicando para el otro lado de la ecuación. Entonces me queda diferencial de y es igual a 1 más x sobre x cuadrado y cuadrado. Entonces fíjense, ahora que tengo esto aquí, desde el segundo lado de la ecuación, yo tengo solamente y cuadrado acá abajo. Entonces yo, como esto está multiplicando, yo puedo pasar esto, perdón, esto está multiplicándose en el denominador, yo puedo pasar el y cuadrado multiplicando al otro lado de la igualdad. Entonces me quedaría y cuadrado diferencial de y es igual a 1 más x diferencial de x. Si nos fijamos bien aquí, podemos ver que del lado, el primer término de mi ecuación está en función de y, no aparece ningún término en x. Mientras que en el segundo lado de mi ecuación, yo tengo puras x, diferencial de x con su variable x. Entonces, ya tenemos separadas las variables. Ese es todo el procedimiento de resolver ecuaciones diferenciales de variables separables. Tratar de separar las variables de un lado y otro de la ecuación. Si no se puede, hay que buscar otro método. Hay ecuaciones que no se pueden resolver por variables separadas. Entonces, después que ya yo tengo separadas mis variables, entonces integro mi ecuación. Integro ambos lados de la ecuación. Voy a resolver la integral de y cuadrado diferencial de y, que será igual a la integral de esta expresión. Pasemos entonces a resolver las integrales. Yo tengo que la integral de y cuadrado diferencial de y, bueno, todos me imagino que no tienen problema de resolver una integral de y cuadrado. Y cuadrado es del tipo x elevado a la n, entonces sería x a la n más 1 sobre n más 1. Sería y cubo sobre 3 más c. No podemos olvidarnos de las constantes. Y la integral de 1 más x sobre x cuadrado diferencial de x, pues como el numerador es una suma, podemos separarlo en 1 sobre x cuadrado diferencial x más x sobre x cuadrado diferencial x. 1 sobre x cuadrado diferencial x más, aquí podemos simplificar, este lo podemos colocar como exponente negativo, x a la menos 2 para aplicar la fórmula que yo considero que es una de las más sencillas, que es más sencillo hacer esto que hacerlo de otra forma. Y x entre x cuadrado simplificamos x con el cuadrado y nos queda diferencial de x sobre x. Entonces, a esta le aplicamos la fórmula que acabamos de utilizar, que sería menos 2. La integral de x a la menos 2 es x a la menos 2 más 1 sobre menos 2 más 1. Y la integral de diferencial de x sobre x sabemos que es neperiano de x. Entonces, x a la menos 2 más 1 es x a la menos 1, menos 2 más 1 menos 1, y nos queda mi integral sería
El resultado de mis integrales serían x a la menos 1 sobre menos 1 más neperiano de x más c. Entonces, aquí tenemos la respuesta completa. Esta integral era, este era el resultado, la integral este es el resultado, entonces esto es igual, lo sustituimos y nos queda que y cubo, yo puse x aquí atrás, y, no, aquí está bien, perdón, confundí, disculpa. Entonces, la integral de y cuadrado diferencial de y, que es y cubo sobre 3 más c, es igual a la integral de 1 más x diferencial de x sobre x cuadrado, que era x a la menos 1 sobre menos 1 más neperiano de c. Entonces, esta sería mi ecuación, solución de mi ecuación diferencial. Ahora, la idea es que nosotros despejemos la y siempre. Entonces, esto lo que hice fue pasar esta c para allá. Esta c pasa negativa, pero como sigue siendo una constante, más c menos c, pues es otra c. Yo le puedo poner c1, c2, pero es una constante que seguimos sin saber cuál es todavía. Solamente la podemos obtener cuando nos den unas condiciones o un entorno o unas condiciones específicas. Entonces, acá teníamos, vuelvo atrás, y cubo sobre 3, ok, lo copiamos aquí. Y cubo sobre 3 es igual a esto. Acomodamos esto un poquito y nos queda y cubo, pasamos el 3 que está dividiendo, multiplicando al otro lado de la ecuación, el x menos 1 lo colocamos con exponente positivo, perdón, sí, exponente positivo, más neperiano de x igual c. Entonces, aquí hemos despejado ya y cubo. Pero para despejar y, sacamos raíz cúbica de los dos lados de la ecuación y me queda que y es igual a la raíz cúbica de 3 por 1 sobre x más neperiano de x más c. Y ya tenemos resuelto nuestra solución general, que en este caso no nos han pedido una solución particular de nuestra ecuación diferencial. Ok, ¿alguna pregunta? Esto es creo lo que les tengo preparado para hoy porque pensé que íbamos a tener un poco más de preguntas, de algunas preguntas, y entonces, bueno, no preparé demasiado material. Pero entiendo que es el procedimiento básico para estar claros en lo que es la solución de lo que es una ecuación diferencial y cómo se soluciona. Ajá. Claro, ya entiendo. Profesor, una pregunta. Cuando en las dos ecuaciones está de un lado el término independiente C y se pasa al otro lado de la igualdad, siempre va a quedar más C. Bueno, lo que pasa es que fíjate, C es una constante que no sabemos cuál es. Yo puedo poner de un lado C1 y del otro C2 y después ponerle que la suma es C3, pero sigue siendo C que es una constante desconocida. Entonces, C menos C o C más C es otra C. A mí, es decir, no me parece que estar poniendo C1 más C2 más C3 a veces los complica. Entonces me parece que, bueno, el tener el concepto de que es una constante y que cuando yo resto dos constantes me vas a dar otra constante y la puedo seguir llamando de la misma manera C, pues me parece como más sencillo. Pero ustedes pueden poner en este lado, por ejemplo, y cubo sobre 3 más C1, C sub 1, y después poner así C sub 2 y después C sub 3. Pero pueden hacerlo así también como lo estoy haciendo yo, que me parece como que más sencillo. No sé si me explico el concepto, ¿verdad? La Sí, constante es una variable, una constante, perdón, desconocida. sí, entiendo. Entonces, Eso no se sabe el resultado. no se sabe cuánto es. Eso puede ser menos 3 y la otra puede ser menos 5. Pero al final, menos 3 menos 5 como sigue siendo un valor que yo no conozco, va a ser C. Entonces yo las puedo juntar y mantener un solo valor de C para no tener C1, C2, C3, C4, eso que más bien complica mucho, como si fuera que son diferentes constantes. Al final, cuando yo tengo mi solución general, es una sola constante lo que voy a tener. Para saber cuál es el valor, necesito las condiciones del entorno o las condiciones específicas que me van a dar los puntos específicos para saber cuál es la solución particular que yo necesito encontrar en un determinado momento. ¿Sí me expliqué? Sí, 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 lo entiendo. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? En general, ya tienen los resultados de su hoy. Ustedes son de Maracay, ¿verdad? No, yo soy de San Antonio. Ah, tú, verdad, Jairo, tú eres de San Antonio. No he corregido, no pude terminar de corregir San Antonio hoy porque en estos días he tenido problemas con las lluvias y bueno, hoy terminé de corregir fue en Maracay.
Entonces, bueno, mañana, si Dios quiere, en la mañana o de repente hasta esta noche, descanso un rato y después me pongo a corregir, puedo terminar de corregir. Ok. Cualquier Bueno, duda. yo en general entiendo el procedimiento. Me imagino, el cambio va de acuerdo a las ecuaciones que se presenten, pues. Exacto. Entonces, de la misma manera, fíjate que resolvimos que este es el procedimiento para las ecuaciones de variables separables. Ya después tú te puedes encontrar una ecuación diferencial que no va a ser, eh, las integrales no van a ser tan sencillas de resolver, que te puedes resolver algunas de las integrales que puedan ser por cualquiera de los métodos de integración que nosotros hemos aprendido, de integrales trigonométricas, de integrales de variables, perdón, de integrales de fracciones parciales, de integrales de sustitución trigonométrica. Es decir, los métodos de integración de las integrales a las que yo llego son los mismos que aprendí anteriormente. Entonces pueden ser más complicadas, pueden ser más laboriosas, pero el procedimiento es este. ¿Ok? Después vamos a tener las ecuaciones diferenciales homogéneas, que entonces, eh, bueno, revisen cuáles, eso sí me gustaría, revisen cuáles son eh, el, el- el método para revisar, o valga la redundancia de la palabra, cómo sé si una ecuación es homogénea. Si tienen alguna duda, me preguntan y yo con mucha claridad, con mucho gusto en estos días se los puedo responder. Después las ecuaciones exactas lo mismo, es decir, hay un método que yo digo para saber si es homogénea y después si es homogénea, entonces hay un método igualito que el de variables separables para resolver las ecuaciones homogéneas, igual con las exactas. Posiblemente para este segundo sumativa no les ponga sino ecuaciones diferenciables que tengan entre variables separables homogéneas exactas y lineales. Bueno, a veces pongo hasta Bernoulli. Bueno, revisen y pregunten todas las dudas que tengan y yo con mucho gusto se las voy aclarando en estos días, no hay problema. Em, ¿Qué más? Sí, esto es todo lo que llegué para que las dudas me las presenten por los temas, por el foro de dudas o por el correo del aula. Claro, pude verlo, pero no sabía, porque es que estos días he tenido también problemas de internet y no sabía si iba a tener problemas y bueno, sí, sí, de todas maneras no tenemos tampoco mucho tiempo, ya llevamos una hora académica no, mentira, llevamos solo media hora, perdón, empezamos a las 6:15. Pero bueno, no preparé más material porque no sabía si iba a tener un periodo de consulta más largo. Entonces, vamos a terminarlo. Si no tienen preguntas, Daniel es de Maracay, David es de Maracay. Ok. David, yo de Maracay, profe por aquí. Y bueno, los de Maracay los terminé de revisar, creo. Entonces, bueno, espero que haya salido bien. Entonces, vamos a pasar a terminar, a darle fin a la reunión. Si no tienen alguna pregunta, aquí espero si tienen alguna pregunta de lo anterior o de esto, no hay problema. Cualquier duda que les haya quedado de la primera parte, con gusto también se las puedo aclarar. ¿Dónde me presentaste la duda, David? No la veo. Ah, ok, ya la leí. Profe, para la evaluación, el procedimiento del resultado de cada ejercicio es como usted nos mostró. A ver, fíjate, para la evaluación, a lo mejor yo aquí me salto algún paso porque, oye, yo te lo estoy explicando verbalmente, pero cuando tú estás haciendo la evaluación no te puedes saltar pasos. Esta mañana revisé algunos exámenes en los que eh, yo creo que ustedes están claros, ¿verdad? Cuando tú estás haciendo un ejercicio, mm, bueno, yo pienso que a lo mejor hay algunos que tienen la capacidad cerebral mucho superior a la mía y pueden resolver muchos procedimientos matemáticos o reglas matemáticas mentalmente. Yo hay muchas que no puedo hacer, hay otras que sí, pero cuando yo estoy presentando una evaluación que voy a ser evaluada, pues no hago nada mentalmente, todo lo voy escribiendo. Entonces, no puede ser que tú me pongas
no creo que hayan sido ninguno de ustedes dos, pero bueno, alguien que de repente me pone 3 menos 4i sobre 2 menos 3i por 2 más 3i sobre 2 más 3i y entonces de una vez pone el resultado. Yo no creo que ninguno de ustedes tenga la capacidad de resolver eso mentalmente y ponerme de una vez 3 menos 5i, por decir. No, tú tienes que hacer tu producto uno a uno, indicarlo, etcétera, etcétera. Y eso es lo mismo que tienes que hacer aquí. Eso es paso a paso. ¿Es necesario que explique los pasos o solo hacerlo? Bueno, eh, explicar los pasos, por ejemplo, es simplemente indicar, por ejemplo, vamos a recordar hacerlo en función de, bueno, no, de esto puede ser, cuando llegas a las integrales, tú puedes decir, esta integral la voy a resolver, se resuelve por eh, integración, fórmulas directas, no me sale ahorita la palabra, o las estoy resolviendo por, Dios, estoy cansada, discúlpenme, por integración por partes, o la estoy resolviendo por sustitución trigonométrica, ¿entiendes? Explicar cositas sencillas, no tienes que hacerlo, sino no saltarte los pasos y de repente decir algo, en eso, esta integral la voy a resolver por tal método, simplemente. Y eso, no saltarte pasos. Explicar los pasos no es que vas a decirme con todo lujo de detalle que si multiplico esto por esto o aquello por aquello. No, no es necesario. Es decir, cuando uno sabe resolver algo, uno realmente va explicando lo que está haciendo. ¿Entiendes? Ok, perfecto. Sí, yo sé que entiendo porque al decirme que no te saltan los pasos, sé que vas a entender lo que te estoy diciendo. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa? Déjame ver. Generalmente yo a veces hacen todos los pasos uno a uno bien detallado y no sé qué, y no explican lo que están haciendo y no importa porque tú me estás demostrando que sabes lo que estás haciendo, estás planteando todos tus productos, eso, si vas a hacerlo por una sustitución, pones cuál es la sustitución que van a hacer con claridad. Entonces, aunque no digas por qué que es por sustitución, yo entiendo que estás sustituyendo bien, pero si no pones nada y te vas saltando cosas, no estás demostrando que sabes lo que estás haciendo. Dos pasos, creo que me entendiste perfecto. Chévere. Bueno, chicos, entonces los dejo. Espero que cualquier duda me la pregunten, ya dijimos, por el foro de anuncios o por el correo interno. Se me está, me va, se va, nos vamos a salir. Entonces, bueno, un mensaje nuevo. Buenas noches, profe. Buenas noches a los dos. Bueno, muchas Les gracias, profesora. por nada, siempre a la Muchas orden. gracias. Entonces estoy pendiente de cualquiera de sus dudas. Entonces, bueno, finalizamos la reunión. Cuídense y hasta la próxima.